¿Es más directo o no? Eso exactamente también lo hacemos dentro de Malt, porque tenemos tres equipos, Ujú, pero está el de ventas, que obviamente está con relación con el cliente, luego tenemos el de comunidad, que es donde estoy yo, que es donde ayudamos, asesoramos, ujú, acompañamos, resolvemos dudas. Si eres muy junior y tienes dudas, te pondremos en contacto con un senior que le interese y que quiera pues aconsejarte, apoyarte, darte apoyo. ¿Quieres darte de alta en autónomo? Tenemos una gestora que te da descuento, tenemos este mm, partner en formación, tenemos X de cosas que lo que queremos es acompañar y facilitar. Y luego está en medio, entre el cliente y el freelance, el equipo de proyectos, que lo que hace es entender tanto la necesidad técnica del cliente, que es el ABC, lo más fácil, hasta correcto. los soft skills. Y ahí intentamos pues, preparar al freelance para decirte, mira, este es un tipo de cliente que trata de esta manera, este está buscando esto, ver también nosotros si el perfil va a encajar o no. Teníamos un cliente que estaba en el sector del deporte, ¿vale? Estaba vinculado a ese sector Ujú, y que el hecho de que la persona le interesara el deporte era fundamental. Obviamente, no le van a coger sí o no porque hagas deporte, pero alguien que tenga esa curiosidad, que le guste, porque al final la cohesión dentro del equipo, aunque tú estés 3 meses, 4 meses, 5, los que sean, es muy importante que tengas ese fit cultural eso dentro es. de la necesidad de la empresa. Entonces, ahí siempre estamos nosotros viendo el encaje y acompañando, decirle, pues mira, este cliente es de traje y corbata, en plan, es así, ¿estás tú interesado o no te interesa? Ok, esto es una startup muy moderna, tiene totalmente libertad, siempre y cuando pues seas educado y cumplas unos estándares mínimos y obligatorios, puedes ser súper creativo, puedes hacer challenge a lo que están haciendo, puedes aportar tus ideas, que están súper abiertos. Hay otros que dicen, no, mira, está todo súper definido y solo quieren a alguien que les acompañe en el proyecto, pero no quieren a alguien que les haga, que les cambie todo el proyecto desde Ujú, cero. Entonces, pues hay personas para todo tipo, igual que hay correcto. clientes para todos. Ahí intentamos acompañar y hacer ese match, ¿no? Ese Tinder, ese... Sí, ese Tinder, ese Tinder empresarial de. No, no, pero es que es un. Pero además, ya no solo por el propio cliente de conseguir, ¿no? El trabajo, sino porque además, cuando tú entras en una empresa, al final acabas. O sea, acabas haciendo equipo. Me refiero, estás con el diseñador, la diseñadora, con los otros programadores. Y al final estás. Hombre, si os gusta el deporte a todo el mundo y es una marca de deportes, tiene toda la lógica que seguramente sea más fácil la conexión, ¿no? Yo creo que esa parte también es esencial. Pero sí que es verdad que detectar ese cliente, detectar el tipo de cliente es un básico. Entonces, claro, cuando hemos hablado del cliente, ¿no? De cómo pueden ser los tipos de clientes, cómo hablar con ellos, el precio que se les puede cobrar por proyectos, la importancia, ¿no? de saber detectar el tipo de cliente, pero hay una cosa básica, ¿cómo consigo los clientes? Porque yo una de las cosas que hago es, yo siempre digo lo mismo. Por ejemplo, cuando tengo un alumno digo, Edu, yo quiero ser freelance. Muy bien, no de momento. Es decir, ahora que comienzas, una recomendación que yo suelo hacer es, para poder conseguir clientes de una manera más a largo plazo, o es como yo lo he vivido, por eso es la experiencia que es mi opinión, ¿no? Pero métete en una empresa primero para que entiendas cómo funciona una empresa, cuáles son los requisitos de una empresa, cuál tal. Un año, como el mínimo de año deberías de tener de rodaje, que veas cómo hablar, cómo no hablar, cuáles son las demandas que te hacen, cuáles no, los 20 millones de cambios que te van a hacer. Y ya entonces, cuando ya tengas un poquito de recorrido, no te digo un año, a lo mejor 2 es demasiado, pero cuando ya tú te sientas seguro, cuando ya te sientas una persona que diga, vale, me siento seguro, me siento segura, ¿no? De poder lanzarme al vacío. Bueno, pues no solo meterte en una empresa, también te da contactos que esos contactos seguramente te puedan ayudar, te puedan buscar. Al final, muchos de mis trabajos que me llegan son por antiguos compañeros o antiguas compañeras que me contactan y me dicen, oye, mira, al final monté mi agencia y necesito un freelance para hacer X. O tengo un cliente que quiere hacer tal. ¿A ti te interesa? ¿No te interesa? Entonces ya decido, derivo, no sé lo que hacer. ¿Cómo se pueden conseguir clientes? Porque una forma que yo creo que está guay es, en concreto, la plataforma de Malt. Es decir, Sí. al final, para encontrar clientes, yo me puedo meter en Malt y encontrar clientes, ¿no? O sea, puedo encontrar como clientes y postular a si quiero trabajar o no. O cómo funciona. Cuéntanos un poco. Al final somos un marketplace, es como, ¿cómo decirlo? El Airbnb, pero versión freelance. Ujú, Tú si te vas a casa de un extraño,
No le vas a contactar por teléfono, oye, mira, he visto que tienes tu casa, porque a saber en casa de quién te metes, bajo qué características, no es un entorno seguro, por decirlo así. Entonces, por eso Ujú. utilizamos Airbnb, por eso Airbnb ha tenido tanto éxito, por eso Amazon ha tenido tanto éxito, porque da la tranquilidad y la seguridad entre pues oferta y demanda para poder colaborar. Claro, Exactamente lo mismo. Damos esa tranquilidad desde pues asegurarnos que pues legalmente puedes trabajar como autónomo, que es algo que le preocupa a la empresa, a asegurarnos que tú al final vas a recibir el pago o por lo menos unos mínimos de garantía, asegurarnos que tienes un seguro de responsabilidad civil. Nos encargamos de crear una seguridad para que ambas partes se puedan centrar en lo que realmente importa, que es el proyecto y no todo lo derivado del proyecto, ujú, sino pues qué quieres, cuándo lo quieres, cómo hacerlo mejor, sacar el mayor jugo al proyecto. En nuestra plataforma tú te registras totalmente abierto y gratuito. Entonces, si tú quieres investigar, si hay oferta o demanda, si tu perfil tiene salida, si te ves negociando con cliente, date de alta y mira cómo evoluciona tu perfil. El perfil es enfocado a proyectos muy parecido al LinkedIn. Rellenas tus habilidades tecnológicas, tus lenguajes, tus frameworks, y ahí es el cliente el que te viene a contactar. No es que te aparezca un pool de oportunidades, sino que te llegan los contactos de los clientes directos o nuestros diciendo, oye, encajas con esta necesidad que tiene el cliente, hablamos, y entonces lo que hacemos es pues, ponerte en contacto con el cliente. ujú. Pero siempre es de forma pasiva. Entonces, primero, no vas a tener que invertir tiempo buscando como loco el proyecto que te encaja, sino que ya nosotros hacemos ese filtro por ti y llega lo que más o menos creemos que te puede interesar o encajar. Segundo, tienes el contacto ya directo con el cliente y es cuestión, ahí ya entra tu poder de negociación, soft skills, llamar la atención, etcétera. Todo lo que hemos hablado antes. Exacto, exacto. Ahí eso ya nosotros no nos metemos, intentamos pues hacer el match más perfecto, pero la última decisión en tiempos, tarifas, condiciones, la tiene directamente el freelance con el cliente, no nos metemos, porque lo que queremos es que ellos colaboren de forma Mm. segura. ¿Cómo? Ya, Como ellos quieran. Sí, exacto. Y luego, la parte que es muy interesante es, aparte de tener un seguro de AXA de responsabilidad civil, que eso sobre todo te lo piden medianas y grandes empresas, es decir, oye, si tú vas a tocar mi base de datos de cliente, ¿qué pasa si hay una infiltración y se vuelve pública? ¿Quién va a pagar la indemnización? El seguro. Son hasta de entre 5 y 10 millones, dependiendo del proyecto y tal, pero bueno, es un seguro de AXA muy potente. Tú no vas a tener que pagarlo. En todos los proyectos en mal viene incluido por defecto. Entonces ya tienes una tranquilidad de decir, uff, si la acabo, no estoy solo. ya. ¿Sabes? Ya es un gran Que ya es paso. un clásico, sí. Exacto. Y luego tenemos la parte de los pagos, que si quieres luego ya entramos en este tema, que es el grande. ¿Y si el cliente no me paga? Y Ahí si no. también da. Ahí es que, claro, o sea, yo puedo conseguir un cliente y tendría varias opciones. Por ejemplo, en la recomendación que yo comentaba antes es, vete a una empresa, asienta primero, coge seguridad en tu forma de programar, coge seguridad en la forma de ver cómo se gestionan los proyectos, cómo habla el cliente, cómo los cambios que te piden y demás. Pero si no quieres esa opción o si ya has pasado ese año y medio, ¿no? O quieres empezar ya de primeras y dices, vale, ¿cómo puedo hacer? Pues, por ejemplo, una de las opciones podría ser buscar un marketplace, como podría ser el tema de Molt, y decir, vale, aquí tengo proyectos, voy a poner mi precio por hora, voy a ver qué me pueden recomendar o qué no me pueden recomendar, ¿no? De proyectos de creo que aquí puedes encajar o no, y a partir de ahí vamos a suponer que consigo un proyecto. ¿Cuáles son los problemas habituales? Uno de ellos, por ejemplo, como bien has comentado, es el tema de pagar. Y es que un clásico que suele ocurrir, y a mí me ha ocurrido, a mí me ocurría antes ya, ¿no? Por suerte, pero sí que es verdad que al comenzar me pasó de hecho 2 veces. De empezar a trabajar en una web y que no me pagase el cliente. Y yo en la web ya la había subido a su FTP y todo el rollo. Eso, mi recomendación es, si lo vas a hacer de forma, o sea, por ti mismo o por ti misma, mi recomendación es firma un contrato antes, es decir, redacta un contrato con tus asesores, que sea un contrato donde se defina el tiempo de entrega, qué ocurre si no se entrega, cuándo se entrega, qué se entrega, la forma de pago, todo eso. Pero claro, todo eso es lo que yo tengo que hablar con mis asesores, ir definiéndolo y es algo que me está dando la experiencia. En el caso de Mal, por ejemplo, ¿cómo se resuelve esa parte? A ver, nosotros tenemos ahí acompañamiento, al final siempre depende del freelance, pero Ujú, tenemos artículos, tenemos todo un resource center donde tenemos tanto vídeos como artículos donde asesoramos, te podemos poner en contacto con una persona de tu ámbito, es decir, no es lo mismo que yo te dé una recomendación a que alguien con 10 años de experiencia en ese tipo de proyectos te la dé. correcto. Luego,
Depende, hay algunas cosas básicas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Ujú, no es lo mismo un desarrollo que una creatividad. Una creatividad tienes que tener en cuenta muchas las veces los cambios que vas a hacer sobre esa creatividad, ujú. porque la creatividad no la puedes definir. Tú no puedes definir lo que tienes en tu cabeza y lo que tiene la otra persona en la cabeza. Entonces, definir cuántos cambios va a haber, definir las consecuencias, definir, por ejemplo, cuando es un proyecto de IT, hay que dejar claro, sobre todo si el cliente no es de IT, que luego hay que haber un mantenimiento, que la plataforma no es estática, que pueden salir errores, que el código se puede quedar obsoleto, que puede ralentizarse con los meses. Entonces, tú ya de base le comentas, oye, va a ser este el proyecto, yo te recomiendo para la mejor agilidad que cada 2, 3 meses, cada mes, cada 6 meses, depende del proyecto, tenga unas horas de mantenimiento, que si tienes algún problema, pues vamos viendo. Ujú. Eso no se lo digas al final, díselo al principio. Oye, si es un proyecto grande, divídelo por hitos, por entregables. Un clasicazo en proyectos grandes es estar terminando en la último mes después de 5 meses y que te diga, ay, pues Ah, quiero esto. quiero esto. ¿Y ahora qué? Y ese es un desarrollo que tenías que haber decidido el primer mes. Eso Entonces, si es. tú defines hitos en los cuales vamos a tener que tomar decisiones, en este hito decidiremos pues si lo queremos nativo, Android o iOS o híbrido. Lo Ujú. decidimos, porque si te lo dice al final, mal, porque todo lo que has hecho no ha servido para nada. Decidiremos si quieres que sea una intranet interna o externa, si va a haber interacción, hasta qué punto va a haber esta interacción. En la tercera fase, los colores, el diseño y no sé qué, como que no te cambien pues, la base de tu programación el último Al mes. cabo Y eso, de... Eso es. Mira, tú tienes la potestad allí de ir definiendo. Obviamente va a haber cambios, pero si tú ya le dices al cliente el primer mes tenemos que tomar A o B esta decisión, que luego si te quiere hacer un cambio al final de todo, que te lo haga, pero con otro pero con presupuesto. otro presupuesto. Mira, por ejemplo, algo que yo suelo hacer, que es un básico, es súper básico, pero funciona muy bien. Por ejemplo, si son proyectos pequeños, ¿vale? Vamos a suponer que es típica web, sencillita de corporativa Es de que una empresa. PHP o un WordPress mismo, es decir, propio WordPress, una landing page, ¿no? Vamos a definir que el cliente quiere un proyecto muy pequeñito. Oye, yo acabo de conseguir un cliente que quiere su propia web y tal, ¿vale? Por ejemplo, y esto es ejemplo real, en tiempo real, de lo que hay, de lo que se puede hacer en el día a día de una forma súper básica, ¿vale? Y con recomendaciones en tiempo real de todo esto. Por ejemplo, la primera cosa es define fases, me refiero. Por ejemplo, fase de diseño, bueno, fase de documentación, fase de diseño, fase de programación. ¿Qué es la fase de documentación? La fase de documentación es donde tú recibes toda la información del cliente. Repito, toda. Voy a mirar a cámara un segundo para el chat. Toda. Si el cliente... Es que al cliente le falta una foto o un texto. Toda. Es que me han dicho que todavía no tienen ese correo. Toda. Esto sería lo ideal, ¿vale? Voy a hablar en términos ideales. Pero la idea es, tú tienes que recibir todos los textos, todas las imágenes, toda la info. Entonces, en el contrato, cuando tú generas ese primer contrato, tú vas a definir la fase y dices, voy a tener una primera fase de documentación completa. Y esta es esa primera parte, ¿no? De recibo las imágenes y todo. Aquí habrá imágenes que seguramente te envíen en baja calidad o hechas con el móvil o cosas random, ¿vale? Que suelen pasar sobre todo en clientes un poquito más pequeños. Después, vale, pues en el contrato es, vamos a tener 2 semanas de recopilación de información donde vamos a ver las necesidades del cliente, voy a recibir toda la info, etcétera, etcétera. Como Ahora, si fuera la Biblia, allí ponlo todo. Contra más tú detalles, tú súbemelo todo. Ahí peca de está, precavido, porque si no está, mételo. ante la duda del cliente luego te va a hacer, ay, Ah, pero y esto ahí te la lía, te la juega, quilicua. hace Te hace el magia. ¿Sabes? Entonces, primero siempre recibir toda la como info. las imágenes no las generabas tú. Bueno, si Ah, pues quieres sí, no. pero págame una página, o sea, Ay, el precio de la imagen que cuesta es que pagarle, esta porque imagen no me gusta. Me gusta más esta otra. O, por ejemplo, clásico. Un clásico. Coge una imagen de este vídeo de YouTube. Y tú coges una imagen. Ay, ya no me gusta. Ahora esa imagen no me favorece. Mal, pues hay que coger otra imagen, ¿vale? Estos son clásicos. Entonces, vamos a decir que durante 2 semanas, ya digo, estoy poniendo unos tiempos así un poco aleatorios, pero para que alguien que venga de cero no diga, vale, 2 semanas de recopilar información. Vamos a suponer que ahora son 2 semanas de diseño. Bueno, pues 2 semanas con el diseño, le enviamos el diseño, nos envía cambios, vamos realizando diseño. Y después 2 semanas de programación.
Vamos a definir que tardamos mes y medio, 2 meses en terminar una página web, ¿no? En crear, diseñar desde cero y acabarla. ¿Qué ocurre? Truco para los cambios, ¿vale? Un truco, por ejemplo, que yo creo que puede venir guay para los cambios es, esto se firma en contrato, pero uno de los cambios es, cuando el cliente me pide un cambio, si el cliente me pide un cambio, yo estimo una serie de horas. Obviamente no hay que jugar, o sea, no hay que hacerse aquí, voy a poner más. No, no, no. Yo estimo una serie de horas. Oye, quiero cambiar esto. Entonces, un cambio, por ejemplo, que me está pidiendo, pues sé que voy a tardar 2, 3 horas. Entonces, yo lo que hago es un porcentaje de ese cambio, qué porcentaje de tiempo me lleva del proyecto final. Entonces, si me lleva un por ciento X horas, vamos a suponer que un proyecto son 20 horas. Este cambio tarda voy a tardar 2 horas en hacerlo. Bueno, pues te voy a cobrar el precio relativo a ese. Es decir, hago un cálculo de precio hora y digo, si este cambio son 2 horas, este cambio a ti te va a costar tanto tiempo, pues estas 2 horas extra hasta un límite. Si el cambio que me pide es tan heavy o los cambios que me piden son tan heavies que superan hasta el 50% de el tiempo total del proyecto, entonces lo que hago es, no, voy a cerrarte el proyecto y estos cambios que me piden ya van aparte. Todo esto, para que no haya un problema, por ejemplo, lo suyo es que lo firméis siempre en o sea, que lo estipuléis en un contrato. Y sobre todo, súper importante, si lo vais a hacer más por vuestro lado, por vuestra cuenta, es habladlo con unos asesores que sean los que también os verifiquen que todo eso se puede hacer, que no hay ninguna locura, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo un contrato base donde este tipo de detallitos, de cambios ya están estipulados. Por ejemplo, otro cambio es, yo nunca subo el contenido directamente a la web del cliente. Para que nos entendamos, nunca subo la web, a los archivos, al FTP, al hosting del cliente. Siempre lo subo en el mío. Y cuando se realiza el pago final, entonces lo subo al suyo. Lo libero. En el supuesto caso de que el cliente diga, no, no, lo quiero en el mío, si no, no te pago. Hay una pequeña trampita que podéis hacer. Cogéis un div, cogéis un HTML, metéis un iframe position fixed a toda la pantalla, 100%, 100%, y le subís el HTML con el iframe en su servidor. Ese iframe enlaza al nuestro, así que el cliente lo que va a ver es su web subida. Si no paga y os corta el acceso al hosting, ¿qué puede pasar? Vosotros no habéis subido su web. En cuanto le cambiéis el nombre a la carpeta en vuestro hosting, automáticamente su web se quita. Y os garantizo que llaman al instante para pagaros. Entonces, Sí, pequeño truquito. te acabo de enviar, Dale. es una web gratuita Fest. de contratos. Entonces Muy bien. ahí, por si no tenéis ni idea de que queréis una base, yo no nunca la he utilizado, pero me la han compartido algunos freelance que le han parecido súper interesante. Son bases legales de contratos, porque que tú seas programador o diseñador no parte de la base que tú hayas dado clases de legalidad y contrataciones. Entonces, Efectivamente. es muy importante. Tampoco yo soy experta en la materia. Si no puedes permitirte un asesor, permítete un básico legal estándar e investiga mucho. Y si dudas, plásmalo todo. O sea, Correcto. ante la duda, pon hasta si trabajas 8 horas al día, que en esas 8 horas vas a tener un descanso de media hora, que te lo vas a tomar cuando tú quieras. Como si hay que explicarlo todo, se explica. Ante la duda, mejor prevenir. Literal. Mira, de hecho, un segundo porque Juanra dice, ¿algún contrato para ver o descargar? Pues en el enlace que acabo de poner ahora, que lo ha pasado Magda. De hecho, otro consejo que doy también en el caso de ser autónomos es cerrar en ese contrato inicial las horas que vais a estar disponibles para responder llamadas y correos. Sí. Porque si no lo definís, podéis recibir una llamada un viernes a las 11 de la noche. Y es O un sábado o domingo, en plan, oye, o el un lunes sábado o un domingo. he hecho esto. Eso es. Entonces, al final son pequeños detalles que debemos de tener en cuenta y que sobre todo es lo ideal es intentar definir eso siempre lo básico. Hay unos puntos básicos. De hecho, son cosas que, por ejemplo, yo ya hablé en un vídeo de YouTube precisamente de cuáles son los puntos clave, ¿no? A debatir, que es los horarios, cómo subirlo, cómo no subirlo. Entonces, todo esto, tened en cuenta vamos, que son básicos si vas a ser freelance, ¿vale?
Y aunque, por ejemplo, esté en la plataforma de Malt, incluso ahí también habría que definir tiempos, es decir, al hablar con el cliente hay que definir, bueno, pues voy a trabajar de aquí a aquí, van a ser tantas horas, te voy a contestar en estas horas. Sobre todo, primero por salud mental y también principalmente por salud mental, pero también para que el cliente sepa que si te va a escribir en algún momento, tú no vas a estar respondiendo al instante. Si te escribe Ujú. fuera de hora, oye, pues lo que hay. Pequeño consejo también, decid que no vais, dad un plazo de horas de respuesta. Voy a dar Ujú. o sea, normalmente cuando me escribas, en 24 horas tienes la respuesta o en 2 horas tienes la respuesta. Es decir, al cliente se va a sentir mucho más seguro si le indicáis no solo las horas en las cuales podéis responder, sino el tiempo de respuesta que vais a tener. Eso también hace que el cliente en algún momento se sienta un poquito más a gusto, ¿vale?